Buen día, mis queridos estudiantes, bienvenidos a un nuevo encuentro asincrónico. El día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de toda la temática que vamos a evaluar en nuestra actividad del día de mañana. Primero que todo, damos gracias a Dios, a Jesús, a María y a nuestro Padre Champañán por permitirnos encontrarnos en este momento. Recordemos que en esta segunda actividad evaluativa vamos a repasar los conceptos de factores bióticos y abióticos, niveles de organización celular y específicamente pues la parte de los biomas de Colombia, también los biomas a nivel mundial. Iniciando con nuestra temática, el ecosistema y todo lo que nos rodea está compuesto por dos factores. Uno son los factores bióticos y otros son los abióticos. Los bióticos, como vimos en clases, están conformados por todos los seres que tienen vida, es decir, los que están formados por células, los cuales son las plantas, los animales, los hongos y otros como los microorganismos, ya sean algunas levaduras como hongos microscópicos y también las bacterias. También encontramos factores abióticos, A significa sin, lo que quiere decir que son factores que no tienen vida y jamás la han tenido. Estos los podemos encontrar tanto en los minerales del suelo como en el agua, el aire, el viento, la luz, la temperatura, el calor y todos estos factores que hacen parte del clima. Recordemos que abiótico es que jamás ha tenido vida y los bióticos son los que tienen vida, los que están compuestos por células, sean eucariotas o procariotas. Como todo en la naturaleza está organizado, tenemos unos niveles de organización biológica que se encargan de clasificar los diferentes estadios de las formas de vida. Iniciamos por lo más sencillo hasta lo más complejo como nuestra biosfera. En la parte biológica empezamos desde la célula hasta terminar también en la biosfera. Entonces, cuando hablamos de células, las células están compuestas por organelos celulares, como la mitocondria, el núcleo, la pared celular, el citoplasma, entre otras. Cuando unimos diferentes células para cumplir una función específica, ellas me conforman un tejido. ¿Qué es un tejido? Es un conjunto de células organizadas para cumplir una función específica. Cuando nosotros tenemos grupos de tejidos organizados para cumplir una función específica, me forman un órgano. ¿Y qué es un órgano? Pues un órgano es un grupo de tejidos organizados para cumplir una función específica. Resulta que cuando se unen diferentes órganos o órganos similares con tejidos similares, me forman un sistema de órganos o un aparato. Recordemos que la diferencia entre sistema y aparato son los tejidos que lo conforman. Por ejemplo, el sistema óseo está formado por órganos que son los huesos, que están conformados a su vez por tejido óseo. Pero si hablamos por aparte del aparato digestivo, él está formado por diferentes órganos que tienen distintos tipos de tejido. Esto sería por la parte de sistemas y aparatos. Resulta que cuando yo tengo un conjunto de sistemas y aparatos organizados para cumplir diferentes funciones, estoy conformando un organismo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un organismo individual, uno solo, es decir, cuando estoy yo sola en este momento, yo soy un cúmulo de sistemas y aparatos organizados. Entonces, por tal razón, me denomino organismo y soy uno solo. Pero resulta que en la vida, en la naturaleza, todos los seres vivos nos relacionamos con los demás. Entonces, cuando iniciamos estas relaciones es que cambia el nombre que tenemos. Entonces, cuando estamos totalmente solos, dispersos, sin estar en contacto con la sociedad, nos denominamos organismo porque estoy aquí sola. Pero cuando ya me uno con seres de mi misma genética, es decir, de mi misma raza, por así decirlo, de mis mismas cualidades genéticas, formo una población. Entonces, individuos iguales me forman una población, pero tienen que estarse relacionando en el mismo lugar y tiempo determinado. Entonces, cuando yo hablo de una población es porque tengo más de un organismo de la misma especie relacionándose en el mismo lugar y tiempo determinado. Por tal razón, no es lo mismo decir que tengo una vaca en Colombia y una vaca en Japón, porque tendría un individuo que sería la vaca de Colombia más otro individuo que sería la vaca en Japón. Pero si las tengo las dos juntas, conviviendo, relacionándose, ya sería una población. Así continuamos sucesivamente. Cuando tengo
un grupo de diferentes poblaciones relacionándose en el mismo lugar y tiempo determinado, estoy hablando de una comunidad. Por ejemplo, tenemos individuos como estos mamíferos, tenemos unas aves y también unos pastizales. Entonces, estos tres tipos de poblaciones están relacionándose en el mismo lugar y tiempo determinado, lo que me forma una comunidad. Resulta que cuando tengo diferentes tipos de comunidades relacionándose en un espacio donde están interviniendo los factores bióticos y abióticos, me forman un ecosistema. Y un cúmulo de ecosistemas, recordemos que los ecosistemas pueden ser tanto terrestres como acuáticos. Cuando tengo un cúmulo de ecosistemas terrestres, acuáticos en una extensión de tierra más grande, con cualidades significativas que son propias de ciertos lugares, estas me conforman un bioma. Entonces, ¿qué es un bioma? Es un conjunto de ecosistemas. Y finalmente encontramos la biosfera, que la biosfera, bioesfera, quiere decir que son todos los seres vivos que se encuentran dentro de nuestra Tierra, la parte viva con sus interacciones y sus relaciones. Recordemos que para que un ser se considere como que tiene vida, tiene que relacionarse, nutrirse y también reproducirse. Por último, encontramos los biomas de Colombia. Los biomas que se encuentran representados en la siguiente diapositiva y en todo lo que hemos trabajado en estos días son los biomas terrestres. Recordemos que existen también diferentes tipos de biomas y en este caso sería el bioma terrestre. Los biomas terrestres colombianos más representativos son 6. Entre ellos tenemos el desierto, la sabana, el bosque tropical, el bosque húmedo, el páramo, y los bosques de niebla. Todos estos tipos de biomas que tenemos en nuestro país son muy importantes porque cada uno de ellos tiene unas características y de sus factores bióticos y abióticos. Recordemos, por ejemplo, si hablamos del bioma desiertos, tiene una temperatura que se encuentra por encima de los 30 grados centígrados y las especies que predominan en ese lugar son cactus y arbustos pequeños. Entonces, si llegamos a preguntar cuáles son los factores bióticos que se encuentran dentro del bioma desierto, nosotros tenemos que indicar que son los cactus y los arbustos pequeños. Pero por el contrario, si me preguntan cuáles son los factores abióticos que se encuentran dentro del bioma desierto, tengo que mencionar su temperatura y adicional, pues que las lluvias son escasas, es decir, las precipitaciones son muy pocas. Entonces, hasta ese punto llega nuestra actividad evaluativa. Por favor, prepararse para el taller que se realizará el día de mañana. Que Dios los bendiga.